Bienvenido, viajero cósmico. Aquí, en este refugio entre las estrellas, exploramos los misterios más profundos del universo mientras tu mente se prepara para el descanso. Si esta es tu primera noche con nosotros, considera quedarte. Activa la campanita de notificaciones para que cada noche puedas recibir un nuevo viaje a través del cosmos. Y si estas historias te acompañan en tu camino hacia el sueño, déjanos saber en los comentarios qué misterio del universo te gustaría explorar mañana. Tu suscripción nos ayuda a seguir creando estos relatos para tu descanso nocturno. Ahora, cierra los ojos, respira profundo y déjate llevar por los secretos que los planetas han guardado durante miles de millones de años. En el año 2017, la sonda Juno de la NASA penetró en la atmósfera de Júpiter más profundo que cualquier otra nave en la historia. Los científicos esperaban confirmar lo que los libros de texto habían enseñado durante décadas: un núcleo sólido, denso, perfectamente definido en el centro del gigante gaseoso. Pero lo que encontraron los dejó en silencio durante semanas. El núcleo de Júpiter no existía como creíamos, o peor aún, existía de una manera que desafiaba todas las leyes que conocíamos. ¿Te has preguntado alguna vez por qué pasamos tanto tiempo mirando hacia arriba, hacia las estrellas, hacia las galaxias lejanas, pero evitamos mirar hacia abajo, hacia el interior de los mundos que tenemos justo frente a nosotros? Tal vez porque lo que se esconde en las profundidades es mucho más perturbador que cualquier agujero negro o estrella moribunda. Cada planeta de nuestro sistema solar guarda un secreto en su interior. Un secreto que ha estado ahí desde el principio del tiempo, desde que el polvo cósmico comenzó a girar y colapsar sobre sí mismo hace 4.600 millones de años. Pero estos secretos no son iguales. Algunos planetas guardan tesoros inimaginables, otros ocultan catástrofes silenciosas. Y uno de ellos, solo uno, esconde evidencia de algo que pudo no haber sido natural. Imagina por un momento que pudieras viajar al centro de un planeta, no en una nave espacial, sino en tu mente, descendiendo capa por capa, atravesando océanos de metal líquido, nubes de hidrógeno comprimido hasta convertirse en metal, cristales del tamaño de continentes. ¿Qué crees que encontrarías en el punto más profundo? ¿Silencio? ¿Paz? ¿O algo completamente distinto? Los científicos llevan décadas intentando responder esta pregunta. No pueden excavar hacia el centro de la Tierra más allá de 12 kilómetros sin que sus máquinas se derritan. No pueden enviar sondas al interior de Venus porque la presión las aplastaría como si fueran papel. Entonces, ¿cómo sabemos lo que hay ahí abajo? La respuesta es inquietante. En realidad no lo sabemos. Solo tenemos teorías, conjeturas, modelos matemáticos que podrían estar completamente equivocados. Pero hubo un momento, un descubrimiento específico que cambió todo. Fue hace apenas unos años, cuando los datos de Juno regresaron a la Tierra. Los investigadores pasaron meses analizando las lecturas gravitacionales, los campos magnéticos, las ondas sísmicas que rebotaban en el interior de Júpiter. Y cuando finalmente procesaron toda la información, se dieron cuenta de algo imposible. El núcleo no era sólido, no era líquido, era difuso, diluido, como si algo lo hubiera deshecho desde adentro. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Cómo puede un planeta del tamaño de 1.300 tierras tener un corazón que se está disolviendo? La respuesta oficial fue cautelosa, casi evasiva. Hablaron de procesos de mezcla convectiva, de erosión del núcleo por corrientes de hidrógeno metálico. Pero hay científicos, aquellos que hablan en conferencias cerradas, lejos de las cámaras, que sugieren algo más radical. Que Júpiter no nació con ese núcleo difuso, que algo le pasó, que está devorando algo en este preciso momento.
Piensa en eso por un segundo. Un planeta que come, que digiere, que transforma materia sólida en energía y gases en remolinos furiosos. ¿Suena a ciencia ficción? Tal vez. Pero los datos están ahí. Los números no mienten, aunque a veces susurran verdades que preferimos no escuchar. Y aquí está lo más fascinante de todo esto. Júpiter no es el único con secretos perturbadores. Es solo el más grande, el más obvio, el que ya no puede esconder lo que lleva dentro. Pero cada planeta de nuestro sistema solar tiene su propia historia enterrada en las profundidades. Historias de violencia cósmica, de transformaciones imposibles, de fuerzas que aún no comprendemos completamente. Mercurio, ese pequeño mundo abrazado por el Sol, tiene un núcleo de hierro tan desproporcionadamente grande que ocupa casi todo su interior. Como si alguien hubiera arrancado las capas externas del planeta y dejado solo su corazón expuesto. Venus, el gemelo maligno de la Tierra, tiene un núcleo que no se mueve, que no genera campo magnético, que está muriendo lentamente mientras su superficie se convierte en un infierno de 470 grados. Marte, el planeta rojo que alguna vez tuvo océanos y tal vez vida, perdió su núcleo fundido hace miles de millones de años, y con él perdió todo. Y luego está nuestro planeta, la Tierra. ¿Sabías que el núcleo de la Tierra genera más calor que la superficie del Sol? Que gira a una velocidad diferente al resto del planeta, que tiene una estructura cristalina asimétrica que no debería existir según nuestros modelos. Caminamos sobre un reactor nuclear del tamaño de la Luna que lleva ardiendo 5.000 millones de años sin apagarse nunca. ¿No te parece aterrador? ¿No te hace preguntarte qué más no sabemos sobre el suelo bajo nuestros pies? Los antiguos creían que el inframundo estaba debajo de nosotros, que los muertos descendían a reinos oscuros en las profundidades de la tierra. Tal vez no estaban tan equivocados, tal vez solo confundieron los datos, porque lo que hay debajo no son fantasmas ni demonios, sino algo mucho más real y mucho más extraño. Un mundo de presiones que aplastarían montañas en segundos, temperaturas que convertirían el acero en vapor, metales que se comportan como líquidos, cristales que crecen durante millones de años sin que nadie los vea jamás. Cada segundo que pasa, mientras escuchas estas palabras, el núcleo de la Tierra gira bajo tus pies. El hierro líquido se arremolina en corrientes del tamaño de países, generando el campo magnético que nos protege de la radiación solar. Sin él, seríamos como Marte, un desierto frío y muerto donde el viento solar arrancó la atmósfera hace eones. Pero nuestro núcleo sigue vivo, sigue ardiendo, sigue protegiéndonos. ¿Por cuánto tiempo más? Esa es la pregunta que los científicos evitan responder directamente. Porque la verdad es que no lo saben. El núcleo podría seguir activo otros 5.000 millones de años, o podría comenzar a enfriarse mañana. Venus nos muestra lo que pasa cuando un planeta pierde su corazón magnético. Marte nos muestra lo que queda después, y entre esos dos destinos, nosotros flotamos, inciertos, esperando, observando. Pero no hemos llegado al fondo de este misterio. Ni siquiera hemos arañado la superficie, porque cada planeta tiene su historia, su tragedia, su secreto. Y si queremos entender qué nos espera en el futuro, primero debemos descender al pasado, al momento en que estos mundos nacieron del caos primordial. Debemos comenzar donde todo comenzó, en el planeta más cercano al Sol, el más pequeño, el más extraño, el que no debería existir de la forma en que existe. Mercurio, el mundo que tal vez no sea un planeta en absoluto, sino el núcleo desnudo de algo mucho más grande que fue destruido hace eones en una colisión catastrófica que aún resuena en su interior. Mercurio es una anomalía, un error en el diseño del sistema solar,
un planeta que desafía todas las reglas sobre cómo deberían formarse los mundos rocosos. Y lo más inquietante es que cuanto más lo estudiamos, menos sentido tiene su existencia. Imagina un planeta del tamaño de nuestra Luna, orbitando tan cerca del Sol que su superficie alcanza los 430 grados Celsius durante el día. Un lugar donde el plomo se derretiría en charcos brillantes, donde no hay atmósfera que suavice la transición entre el día y la noche, provocando que las temperaturas caigan a menos 180 grados en la oscuridad. Un infierno de contrastes. Eso por sí solo ya sería extraño, pero no es lo más extraño de Mercurio. Lo verdaderamente imposible está en su interior. El núcleo de hierro de Mercurio ocupa el 85% del radio total del planeta. Déjame repetir eso para que comprendas la magnitud de esta anomalía. 85%. En comparación, el núcleo de la Tierra representa solo el 32% de nuestro planeta. Marte, el 18%. Venus, similar a la Tierra. Pero Mercurio es casi todo núcleo con apenas una fina corteza de roca que lo envuelve como una cáscara quebradiza. ¿Cómo es posible algo así? Durante décadas, los científicos propusieron una teoría. Mercurio, dijeron, se formó como un planeta normal, con proporciones normales de manto rocoso y núcleo metálico. Pero hace aproximadamente 4.000 millones de años, algo catastrófico ocurrió. Otro planeta del tamaño de Marte, o tal vez un asteroide masivo, impactó contra Mercurio con tal violencia que arrancó la mayor parte de su manto rocoso. Lo que quedó fue principalmente el núcleo desnudo, expuesto, girando alrededor del Sol como una herida abierta del sistema solar primitivo. Es una teoría elegante, limpia. Explicaría perfectamente por qué Mercurio es tan denso, tan rico en hierro, tan desproporcionado. Pero hay un problema enorme que descubrimos cuando la misión Messenger de la NASA orbitó Mercurio durante 4 años, entre 2011 y 2015, mapeando cada centímetro cuadrado de su superficie torturada. La composición química de la superficie de Mercurio no coincide con la teoría del impacto gigante. Si realmente hubiera sufrido una colisión tan masiva que arrancó su manto, esperaríamos encontrar ciertos elementos en ciertas proporciones. Esperaríamos ver evidencia clara de ese cataclismo en las rocas, en los minerales, en la distribución de materiales. Pero no es así. La superficie de Mercurio contiene demasiado azufre, demasiado potasio, demasiados elementos volátiles que deberían haberse evaporado en un impacto de esa magnitud. Es como encontrar madera intacta en el centro de una explosión nuclear. No tiene sentido. Entonces, ¿qué pasó realmente? Algunos científicos ahora proponen algo aún más extraño, que Mercurio nunca tuvo un manto rocoso grueso para empezar, que se formó cerca del Sol primitivo, donde las temperaturas eran tan extremadamente altas que los materiales ligeros simplemente no pudieron condensarse. Solo los metales pesados, el hierro, el níquel, lograron solidificarse en esa región abrasadora del disco protoplanetario. Mercurio, según esta teoría, nació desnudo, nació como un núcleo sin cuerpo. Pero eso crea otra pregunta inquietante. ¿Por qué Mercurio está donde está ahora? Los modelos de formación planetaria sugieren que los planetas rocosos no se forman exactamente donde los encontramos hoy. Migran, se mueven, son empujados y jalados por las interacciones gravitacionales con otros mundos, especialmente con los gigantes gaseosos. Es posible que Mercurio se formara mucho más lejos del Sol, en una región más fría, y luego fuera arrastrado hacia adentro por algún baile gravitacional caótico en los primeros millones de años del sistema solar. Si eso es cierto,
entonces el misterio se profundiza aún más, porque significaría que Mercurio perdió su manto no por un impacto, sino por algo mucho más lento y mucho más aterrador: la evaporación. Año tras año, millón tras millón, el intenso calor del Sol joven habría arrancado átomo por átomo las capas externas del planeta, dejando solo el corazón de hierro resistiendo en la oscuridad. Piensa en eso: un planeta siendo despojado lentamente por la radiación de su propia estrella, como una víctima de tortura cósmica, perdiendo su piel, sus músculos, sus órganos, hasta que solo queda el esqueleto de metal brillando bajo una luz implacable. Y aquí está lo verdaderamente perturbador: este proceso podría seguir ocurriendo ahora mismo. La sonda Messenger detectó que Mercurio tiene una exosfera extremadamente tenue, una especie de atmósfera fantasmal compuesta de átomos arrancados de su superficie por el viento solar. Átomos de sodio, potasio, calcio que brillan brevemente antes de escapar al espacio para siempre. Mercurio está sangrando, perdiendo masa, evaporándose de manera imperceptible pero constante. ¿Cuánto tiempo le queda? ¿1.000 millones de años? ¿10.000 millones? ¿O tal vez ya está en sus últimas etapas, un planeta moribundo que simplemente no lo sabe todavía? Pero hay algo más en Mercurio que no encaja en ninguna teoría. Algo que descubrimos hace apenas unos años y que nadie esperaba encontrar en un mundo tan pequeño, tan muerto, tan cerca del infierno solar. Mercurio tiene hielo, no en su superficie, por supuesto. Ahí nada puede congelarse bajo el bombardeo constante de radiación solar. Pero en los cráteres de sus polos, en las regiones de sombra permanente donde la luz del sol nunca llega, los radares detectaron algo imposible: agua congelada. Miles de millones de toneladas de hielo escondidas en la oscuridad, cubiertas por una capa de material orgánico oscuro que podría ser, nadie está completamente seguro, compuestos de carbono complejos. ¿Cómo llegó esa agua ahí? ¿Cometas que impactaron hace millones de años? ¿Asteroides ricos en hielo? ¿O algo más antiguo? Algo que estaba ahí desde que Mercurio se formó, protegido en esos refugios de sombra eterna mientras el resto del planeta se quemaba. Nadie lo sabe con certeza, y eso es lo fascinante y lo aterrador de Mercurio. Cuanto más lo estudiamos, menos lo entendemos. Es un planeta que no debería existir con las proporciones que tiene, que no debería tener hielo donde lo tiene, que no debería conservar elementos volátiles después de miles de millones de años de tortura solar. Es como si el universo hubiera dejado ahí una pista, un acertijo, un mensaje cifrado sobre cómo nacen y mueren los mundos. Y nosotros, desde nuestra pequeña Tierra Azul, apenas estamos empezando a descifrar las primeras letras. Pero Mercurio no está solo en su rareza. No es el único planeta del sistema solar interior que guarda secretos perturbadores en su composición. Hay otro mundo, uno que alguna vez pensamos era el gemelo de la Tierra, que esconde en su interior una catástrofe silenciosa aún más inquietante. Un planeta que desde el espacio parece hermoso, envuelto en nubes blancas brillantes. Pero cuando atraviesas esas nubes, cuando desciendes a través de capas de ácido sulfúrico y dióxido de carbono comprimido, encuentras un infierno que haría que Mercurio pareciera un paraíso. Un mundo donde la presión atmosférica te aplastaría como si estuvieras a 1000 metros bajo el océano, donde la temperatura es suficiente para derretir zinc, y en el centro de ese infierno, enterrado bajo kilómetros de roca ardiente, hay un núcleo que dejó de moverse, un corazón que dejó de latir, un motor magnético que se apagó hace tanto tiempo que nadie sabe exactamente cuándo, dejando al planeta indefenso ante la furia del Sol. Venus, el planeta del amor en la mitología,
el lucero del alba en nuestro cielo, el gemelo maligno de la Tierra, y tal vez, solo tal vez, una advertencia de lo que nos espera si no prestamos atención a lo que sucede en las profundidades bajo nuestros propios pies. Venus y la Tierra nacieron como gemelos, casi el mismo tamaño, casi la misma masa, casi la misma composición, formados de la misma nube de polvo y gas, en la misma época, a solo 40 millones de kilómetros de distancia. Deberían haber tenido destinos similares, océanos, continentes, tal vez incluso vida, pero algo salió terriblemente mal. Hoy Venus es el infierno más cercano que tenemos en el sistema solar. Su superficie alcanza los 470 grados Celsius, suficiente para derretir plomo. La presión atmosférica es 92 veces mayor que la de la Tierra, equivalente a estar sumergido bajo 900 metros de agua. Las nubes no son de vapor de agua, sino de ácido sulfúrico, que llueve constantemente sin llegar nunca al suelo porque se evapora a medio camino. Y para completar esta pesadilla, los vientos en las capas superiores de la atmósfera alcanzan velocidades de 350 kilómetros por hora, creando un huracán perpetuo que envuelve todo el planeta. ¿Pero sabes qué es lo más aterrador de Venus? Que pudo haber sido habitable, que probablemente tuvo océanos durante 1.000 millones de años o más, que quizás en un pasado remoto fue más parecido a la Tierra de lo que Marte jamás fue, y luego se convirtió en esto. La pregunta que mantiene despiertos a los científicos planetarios no es cómo Venus se volvió tan hostil. Eso lo entendemos relativamente bien. Fue un efecto invernadero descontrolado, un ciclo de retroalimentación donde el calor evaporó los océanos, el vapor de agua atrapó más calor, que evaporó más agua, hasta que todo el planeta se convirtió en un horno autoperpetuante. No. La pregunta real, la que nadie puede responder con certeza, es ¿por qué pasó en Venus y no en la Tierra? Estamos tan cerca uno del otro. Las condiciones iniciales fueron tan similares. ¿Qué hizo la diferencia? La respuesta podría estar en el lugar más profundo e inaccesible de Venus, su núcleo. Los científicos creen que Venus tiene un núcleo de hierro y níquel similar al de la Tierra, con un radio de aproximadamente 3.000 kilómetros. Debería estar parcialmente fundido, debería estar en movimiento, generando corrientes de metal líquido. Y esas corrientes deberían crear un campo magnético planetario que protegiera a Venus del viento solar, exactamente como lo hace la Tierra. Pero Venus no tiene campo magnético, o más precisamente, tiene un campo magnético tan débil, tan insignificante, que es casi indistinguible del ruido de fondo. Es como si su núcleo estuviera congelado, inmóvil, muerto. ¿Qué apaga el corazón de un planeta? Esta es una de las preguntas más fundamentales y más aterradoras de la ciencia planetaria. Porque una vez que el núcleo deja de generar un campo magnético, el planeta queda completamente expuesto a la radiación solar. El viento solar, ese flujo constante de partículas cargadas que emana del Sol, puede entonces arrancar lentamente la atmósfera, átomo por átomo, año tras año, hasta dejar el planeta desnudo. Esto es exactamente lo que le pasó a Marte, y llegaremos a esa tragedia pronto. Pero Venus es diferente. Venus perdió su campo magnético, sí, pero no perdió su atmósfera. Al contrario, su atmósfera es casi 100 veces más densa que la nuestra. Es como si Venus hubiera cambiado un tipo de protección por otro. En lugar de un escudo magnético, desarrolló un escudo de gas tan grueso, tan masivo, que incluso el viento solar no puede penetrarlo completamente. Pero ese escudo tiene un precio terrible, porque esa atmósfera densa es también una trampa. Atrapa el calor, transforma el planeta en un invernadero sin escape
y bajo esas condiciones infernales, nada que conozcamos puede sobrevivir. Las misiones soviéticas Venera, las únicas naves que lograron aterrizar en Venus y transmitir desde su superficie, duraron apenas 2 horas antes de ser aplastadas y derretidas por las condiciones extremas. 2 horas. Imagina construir una máquina tan resistente que pueda soportar la presión de las profundidades oceánicas y el calor de un horno industrial al mismo tiempo, y aún así verla destruida en 120 minutos. Eso es Venus. Y aquí está lo que realmente debería preocuparnos. Venus pudo haber sido habitable hasta hace 700 millones de años. Déjame repetir eso. Hace 700 millones de años. Eso no es tanto tiempo en términos geológicos. En la Tierra, hace 700 millones de años, ya había vida compleja. Animales primitivos nadaban en nuestros océanos. Venus podría haber tenido océanos al mismo tiempo. Y luego, en un parpadeo cósmico, todo se evaporó. ¿Qué desencadenó esa transición? Algunos científicos piensan que fue una serie masiva de erupciones volcánicas que liberaron cantidades colosales de dióxido de carbono a la atmósfera. Venus está cubierto de volcanes, decenas de miles. Algunos modelos sugieren que el planeta entero podría haberse resurgido volcánicamente, con lava cubriendo el 80% de la superficie en un evento catastrófico hace unos 500 millones de años. Pero hay otra teoría, una más inquietante. Tal vez la pérdida del campo magnético vino primero. Tal vez el núcleo de Venus comenzó a enfriarse y solidificarse antes de lo esperado. Sin el escudo magnético, el viento solar habría comenzado a calentar las capas superiores de la atmósfera de manera más eficiente. Ese calentamiento habría iniciado el efecto invernadero. El efecto invernadero habría calentado el manto. El manto caliente habría generado más vulcanismo. Y el vulcanismo habría liberado más gases de efecto invernadero en un ciclo vicioso que terminó convirtiendo a Venus en el horno que es hoy. Si esta teoría es correcta, entonces la pregunta se vuelve urgentemente relevante para nosotros. ¿Puede pasarle lo mismo a la Tierra? Nuestro núcleo también se está enfriando. Muy lentamente, imperceptiblemente lento, pero está perdiendo calor hacia el espacio. Algún día, en un futuro lejano, nuestro núcleo también dejará de moverse. También perderemos nuestro campo magnético. Y cuando eso pase, ¿nos convertiremos en otro Venus? Los científicos dicen que no, que tenemos miles de millones de años antes de que eso sea una preocupación, que la Tierra está lo suficientemente lejos del Sol como para no sufrir un efecto invernadero descontrolado, que nuestra tectónica de placas, que Venus no tiene, actúa como un termostato planetario que regula el dióxido de carbono en la atmósfera. Pero Venus también tuvo tectónica de placas alguna vez, o al menos eso creemos, y también estaba lejos del Sol, y también tenía océanos que deberían haber protegido contra el calentamiento extremo. Y sin embargo, aquí estamos, mirando a ese punto brillante en nuestro cielo nocturno, sabiendo que bajo esas nubes hermosas hay un mundo muerto donde nada de lo que conocemos puede existir. Hay algo profundamente perturbador en saber que nuestro planeta gemelo tomó un camino tan diferente, que dos mundos casi idénticos pudieron divergir tan drásticamente. Es como mirar a un espejo y ver no tu reflejo, sino tu peor pesadilla. Y lo más escalofriante es que no sabemos exactamente qué marcó la diferencia. Fue algo pequeño, alguna variable sutil que empujó a Venus en una dirección y a la Tierra en otra. Un giro del destino cósmico que determinó vida versus muerte, océanos versus ácido, esperanza versus desolación.
Algunos científicos piensan que fue simplemente la distancia al Sol. Esos 40 millones de kilómetros extra que nos separan fueron suficientes para mantenernos del lado seguro de la zona habitable. Otros piensan que fue el agua. Venus pudo haber perdido su agua primordial mucho antes que la Tierra, tal vez debido a impactos de asteroides gigantes en sus primeros días. Sin agua suficiente, la tectónica de placas no pudo iniciarse correctamente. Sin tectónica de placas, el carbono no pudo reciclarse. Y sin ese reciclaje, el efecto invernadero no tuvo freno. Pero hay quienes sugieren algo más radical: que Venus tuvo vida, que esa vida prosperó en sus océanos primitivos y que fue esa vida, irónicamente, la que preparó el escenario para su propia destrucción. Organismos fotosintéticos que liberaron oxígeno, que reaccionó con las rocas, que liberó más dióxido de carbono, que calentó el planeta, que evaporó los océanos, que mató toda la vida que lo había causado. Es especulación, por supuesto. No tenemos evidencia de vida pasada en Venus. Probablemente nunca la tendremos porque cualquier rastro habría sido borrado por el resurgimiento volcánico. Pero es una idea que te hace reflexionar, que incluso el éxito de la vida puede contener las semillas de su propia aniquilación. Venus nos enseña algo fundamental: que los planetas no son eternos, que los mundos habitables pueden convertirse en infiernos, que el equilibrio que disfrutamos en la Tierra es frágil, precario, mantenido por fuerzas profundas en nuestro interior que apenas estamos comenzando a comprender. Y esas fuerzas, ese motor oculto en las profundidades, ese corazón de hierro fundido que gira y genera el campo que nos mantiene vivos, merece nuestra atención. Porque bajo nuestros pies, en este mismo momento, está ocurriendo algo extraordinario. Algo que ningún otro planeta del sistema solar interior ha logrado mantener durante tanto tiempo. La Tierra tiene un secreto en su núcleo, un secreto que nos ha mantenido vivos durante 4.500 millones de años. Un secreto que si lo perdiéramos, nos convertiría en el próximo Venus. Y es hora de que descendamos hacia ese secreto, hacia el corazón ardiente de nuestro propio mundo, y descubramos qué lo hace seguir latiendo cuando los corazones de nuestros vecinos ya se han detenido. En este preciso momento, mientras escuchas estas palabras, hay algo debajo de ti que genera más calor que la superficie del Sol. No está a millones de kilómetros de distancia en el espacio. Está a 6.370 kilómetros bajo tus pies. Y es lo único que nos separa de convertirnos en otro planeta muerto, flotando en el vacío. El núcleo de la Tierra alcanza temperaturas de 5.400 grados Celsius. Para ponerlo en perspectiva, la superficie del Sol está a unos 5.500 grados. Estamos caminando, durmiendo, viviendo nuestras vidas sobre un horno nuclear del tamaño de la Luna que lleva ardiendo desde que nuestro planeta se formó hace 4.500 millones de años. ¿No te parece absolutamente aterrador que nadie hable de esto? Piensa en toda la energía que la humanidad ha generado en su historia. Todas las centrales eléctricas, todos los motores, todas las explosiones nucleares, todo eso combinado no es ni una fracción microscópica de la energía que el núcleo de la Tierra libera cada segundo. Estamos viviendo en la corteza de una bomba termonuclear que nunca se apaga. Pero aquí está lo verdaderamente fascinante. No sabemos exactamente por qué sigue tan caliente. Parte de ese calor es residual, dejado del momento en que la Tierra se formó por la colisión y fusión de miles de planetesimales. Cuando esos cuerpos chocaban, su energía cinética se convertía en calor. Fue un proceso violento que literalmente derritió todo el planeta, creando un océano de magma de miles de kilómetros de profundidad.
Los materiales más densos, principalmente hierro y níquel, se hundieron hacia el centro. Los más ligeros flotaron hacia la superficie, y así nació la estructura en capas de nuestro mundo. Pero ese calor primordial debería haberse disipado hace mucho tiempo. Los cálculos muestran que la Tierra debería estar mucho más fría de lo que está. Entonces, ¿de dónde viene el calor adicional? La respuesta es radiactividad. Uranio, torio, potasio, elementos radiactivos atrapados en el manto, y el núcleo que se desintegran constantemente, liberando energía. Es literalmente un reactor nuclear natural funcionando en el corazón del planeta. Y no es un reactor pequeño. Se estima que genera entre 20 y 30 teravatios de potencia continua. Eso es más energía que toda la civilización humana consume en un año, generándose cada segundo durante miles de millones de años. Pero el núcleo de la Tierra no es solo una fuente de calor, es una máquina dinámica, un motor de proporciones planetarias que hace algo extraordinario, genera un campo magnético, y ese campo magnético es lo único que nos mantiene vivos. Sin él, el viento solar arrancaría nuestra atmósfera como le pasó a Marte. La radiación cósmica bombardearía la superficie sin piedad. La vida, tal como la conocemos, sería imposible. El campo magnético de la Tierra es un escudo invisible que se extiende miles de kilómetros hacia el espacio, desviando partículas cargadas, protegiendo nuestro aire, nuestro agua, todo lo que valoramos. ¿Y cómo se genera este campo? Por algo llamado geodínamo. El núcleo externo de la Tierra, una capa de hierro y níquel líquido de 2.200 kilómetros de espesor, está en constante movimiento. Convección. Corrientes del tamaño de continentes que fluyen y se retuercen, impulsadas por el calor que escapa del núcleo interno. Esas corrientes, combinadas con la rotación del planeta, generan corrientes eléctricas, y esas corrientes eléctricas generan el campo magnético. Es un proceso tan complejo que aún no lo comprendemos completamente. Los modelos computacionales más avanzados apenas pueden simular algunos aspectos del geodínamo. Es como intentar predecir el clima, pero 1000 veces más complicado porque estamos hablando de metal líquido, a miles de kilómetros de profundidad, moviéndose a velocidades de varios kilómetros por hora, bajo presiones que aplastarían cualquier cosa que conocemos. Y aquí está lo verdaderamente inquietante. El campo magnético de la Tierra no es estable. Cambia, fluctúa, y periódicamente se invierte por completo. Los polos magnéticos intercambian posiciones. El norte se convierte en sur. El sur se convierte en norte. Ha pasado cientos de veces en la historia de la Tierra. La última inversión fue hace 780.000 años, y los científicos dicen que estamos atrasados para la siguiente. ¿Qué pasa durante una inversión? Nadie lo sabe con certeza porque nunca hemos observado una. Pero los registros geológicos sugieren que el campo magnético no desaparece completamente. Se debilita. Se fragmenta en múltiples polos, se vuelve caótico durante tal vez unos miles de años, y luego, eventualmente, se reorganiza con los polos invertidos. Durante ese periodo de debilitamiento, estaríamos más expuestos a la radiación cósmica. Los satélites fallarían con más frecuencia, las comunicaciones se interrumpirían, las redes eléctricas podrían colapsar por tormentas solares. Algunos científicos especulan que las inversiones magnéticas podrían haber causado extinciones masivas en el pasado, aunque la evidencia no es concluyente. Lo que sí sabemos es que el campo magnético ya se está debilitando. Ha perdido aproximadamente el 9% de su fuerza en los últimos 170 años. Hay una región sobre el Atlántico Sur donde el campo es particularmente débil, tanto que los satélites que pasan por ahí experimentan problemas técnicos regularmente.
La llaman la anomalía del Atlántico Sur. ¿Es esto el comienzo de una inversión o solo una fluctuación normal? Nadie está seguro. El problema es que no tenemos suficientes datos. Solo hemos estado midiendo el campo magnético con precisión durante unos pocos siglos. Para un fenómeno que ocurre cada varios cientos de miles de años, eso es como mirar un reloj durante un microsegundo e intentar predecir qué hora será mañana. Pero hay algo aún más extraño en el núcleo de la Tierra, algo que descubrimos hace apenas unas décadas y que todavía nos deja perplejos. El núcleo interno, la esfera sólida de hierro en el centro mismo del planeta, gira a una velocidad diferente que el resto de la Tierra. Sí, leíste bien. El corazón de nuestro planeta tiene su propia rotación independiente. Se mueve más rápido que la superficie, completando una rotación adicional aproximadamente cada 400 años. O al menos eso pensábamos hasta hace poco, porque estudios más recientes sugieren que la velocidad de rotación no es constante, que el núcleo interno acelera y desacelera, que puede incluso haberse detenido temporalmente en 2009 y comenzado a girar en la dirección opuesta. ¿Cómo es posible que una bola de hierro sólido del tamaño de la Luna, suspendida en metal líquido a miles de kilómetros bajo la superficie, pueda cambiar su velocidad de rotación? ¿Qué fuerzas están actuando ahí abajo? ¿Y cómo afecta esto al campo magnético? ¿A la duración de nuestros días? ¿Al clima? No lo sabemos. Y eso es aterrador porque estamos hablando del componente más fundamental de nuestro planeta, el motor central, el corazón. Y resulta que ese corazón tiene un ritmo errático que no comprendemos. Hubo otro descubrimiento asombroso en 2023. Los sismólogos que estudian cómo las ondas sísmicas atraviesan el núcleo interno notaron algo extraño. La estructura cristalina del hierro en el núcleo no es uniforme, no es simétrica. Hay diferencias entre el hemisferio este y el oeste. El lado este parece más suave, más homogéneo. El lado oeste es más irregular, más complejo. ¿Por qué? Una teoría sugiere que el núcleo interno está creciendo de manera desigual, que el hierro se está cristalizando más rápido de un lado que del otro. Esto podría estar causado por diferencias en cómo el calor se escapa hacia el manto. Y si el núcleo está creciendo asimétricamente, eso podría explicar por qué gira de manera irregular. Está tratando de equilibrarse, ajustándose constantemente a su propia forma cambiante. Imagina eso. El centro mismo de nuestro planeta, ese lugar que pensamos era el más estable, el más inmutable, resulta que está en constante transformación, creciendo, girando, reorganizándose. Y luego está el descubrimiento más reciente y más perturbador de todos: océanos subterráneos. En 2014, los científicos encontraron evidencia de vastas cantidades de agua atrapada en minerales a 660 kilómetros de profundidad, en la zona de transición entre el manto superior e inferior. No es agua líquida como la conocemos. Está encerrada en la estructura cristalina de un mineral llamado ringwoodita, pero la cantidad es asombrosa. Podría haber más agua ahí abajo que en todos los océanos superficiales combinados. 3 veces más agua, escondida en las profundidades, en un depósito que nunca sospechamos que existiera. ¿Qué significa esto? Tal vez que el ciclo del agua en la Tierra es mucho más profundo y complejo de lo que pensábamos. Que el agua no solo circula entre océanos, atmósfera y hielo, sino también hacia el interior del planeta, arrastrada por la subducción de placas tectónicas. Que hay un sistema hidrológico planetario completo funcionando a escalas que apenas estamos comenzando a comprender. Y si hay agua ahí abajo, ¿qué más hay? ¿Qué otros secretos se esconden en las profundidades inaccesibles? Nunca lo sabremos con certeza,
porque nunca podremos llegar ahí. El pozo más profundo jamás excavado, el pozo súper profundo de Kola en Rusia, alcanzó solo 12 kilómetros antes de que el calor y la presión hicieran imposible continuar. 12 kilómetros. Eso es el 0,2% del camino al núcleo. Es como rascar la pintura de un automóvil y afirmar que conoces cómo funciona el motor. Así que dependemos de métodos indirectos, ondas sísmicas, modelos computacionales, experimentos de laboratorio intentando recrear las condiciones extremas del interior terrestre. Pero son solo aproximaciones, conjeturas educadas. Podrían estar completamente equivocadas. Lo que sí sabemos con certeza es esto: la Tierra está viva de una manera que Venus y Mercurio ya no lo están. Nuestro núcleo sigue activo, sigue generando calor, movimiento, magnetismo, sigue protegiéndonos, pero no para siempre. Algún día, en un futuro lejano, nuestro núcleo también se enfriará, también dejará de moverse. Y cuando eso pase, nos convertiremos en otro mundo muerto orbitando una estrella indiferente. Pero no todos los planetas mueren de la misma manera. Algunos, como Venus, se transforman en infiernos antes de morir. Otros simplemente se apagan lentamente, perdiendo primero su protección magnética, luego su atmósfera, luego cualquier esperanza de mantener vida. Y hay un planeta que nos muestra exactamente cómo es ese proceso. Un mundo que alguna vez fue cálido y húmedo, que tuvo ríos fluyendo por su superficie y océanos en sus tierras bajas. Un planeta donde la vida pudo haber comenzado al mismo tiempo que en la Tierra, pero que ahora es solo un desierto congelado barrido por vientos implacables, sus océanos evaporados hace eones, su núcleo silencioso, su corazón muerto. Marte, el planeta rojo, la promesa incumplida del sistema solar, y tal vez la advertencia más clara que tenemos de lo frágil que es realmente la vida en cualquier mundo. Marte murió hace aproximadamente 4.000 millones de años, y nadie sabe exactamente qué lo mató. Cuando miras a Marte hoy, ves un desierto oxidado y congelado, temperaturas que promedian 60 grados bajo cero, una atmósfera tan delgada que es casi el vacío del espacio, tormentas de polvo que pueden envolver el planeta entero durante meses, un mundo estéril donde nada de lo que conocemos puede sobrevivir en la superficie. Pero Marte no siempre fue así. Hay evidencia por todas partes: valles secos que una vez fueron ríos caudalosos, cuencas que contuvieron océanos, deltas donde el agua depositó sedimentos durante millones de años, minerales que solo pueden formarse en presencia de agua líquida. Marte tuvo un clima cálido y húmedo, tuvo ciclos hidrológicos, tuvo las condiciones necesarias para que la vida surgiera, y luego todo se detuvo. El agua desapareció. La atmósfera se evaporó hacia el espacio. La temperatura cayó en picada. En apenas unos cientos de millones de años, Marte pasó de ser un mundo potencialmente habitable a un cadáver planetario. Fue una muerte rápida en términos geológicos, un parpadeo cósmico. ¿Qué puede matar un planeta tan rápidamente? La respuesta está en su interior, o más precisamente, en la ausencia de algo en su interior. Marte no tiene un campo magnético global. Tiene solo remanentes, campos magnéticos débiles y fragmentados, concentrados en ciertas regiones de su corteza, como fantasmas de lo que alguna vez fue. Estos campos residuales son evidencia de que Marte sí tuvo un campo magnético planetario en sus primeros días, pero lo perdió. Perdió su escudo, y sin ese escudo, el viento solar hizo lo que el viento solar hace mejor: destruir mundos lentamente. Las partículas cargadas del Sol golpearon directamente la atmósfera marciana, arrancaron átomos uno por uno, año tras año, millón tras millón.
La atmósfera, que alguna vez fue lo suficientemente densa para mantener agua líquida en la superficie, se fue diluyendo, adelgazando, escapando al espacio. Y cuando la presión atmosférica cayó por debajo de cierto umbral, el agua ya no pudo existir en forma líquida. Se evaporó o se congeló. Los océanos se secaron, los ríos dejaron de fluir, las nubes desaparecieron. Marte se convirtió en el desierto que conocemos hoy. Pero esto plantea la pregunta fundamental: ¿por qué Marte perdió su campo magnético? La misión InSight de la NASA, que colocó un sismómetro en Marte en 2018, nos dio algunas respuestas. Al igual que en la Tierra, los científicos pueden usar ondas sísmicas, en este caso maremotos, para estudiar el interior del planeta. Y lo que encontraron fue revelador. El núcleo de Marte es más grande de lo esperado. Tiene aproximadamente 1830 kilómetros de radio, casi la mitad del radio total del planeta. Eso es proporcionalmente mucho más grande que el núcleo de la Tierra. Pero aquí está el problema: es completamente líquido. No hay un núcleo interno sólido como en la Tierra, y está compuesto no solo de hierro y níquel, sino también de elementos más ligeros como azufre en cantidades significativas. Esto cambia todo. Un núcleo completamente líquido con alta concentración de elementos ligeros no puede mantener las corrientes de convección necesarias para generar un campo magnético fuerte durante mucho tiempo. El núcleo de Marte simplemente no tiene la configuración correcta. Es demasiado pequeño, demasiado ligero, demasiado homogéneo. Así que el geodínamo de Marte, el motor que generaba su campo magnético, se apagó. Algunos modelos sugieren que esto ocurrió hace aproximadamente 4.200 millones de años, apenas unos cientos de millones de años después de que el planeta se formara. Otros estudios sugieren que podría haber sido incluso antes, o tal vez en etapas, con el campo debilitándose gradualmente durante 1.000 millones de años. No importa exactamente cuándo pasó, lo que importa es que pasó. Y cuando pasó, selló el destino de Marte. Pero aquí está lo verdaderamente inquietante: no fue solo mala suerte, no fue un accidente cósmico aleatorio. Marte murió porque era demasiado pequeño. Con solo el 11% de la masa de la Tierra, Marte simplemente no tenía suficiente calor interno para mantener su núcleo activo durante miles de millones de años. Los planetas pequeños se enfrían más rápido. Es física básica. La relación entre volumen y superficie significa que los mundos más pequeños irradian su calor más eficientemente. El núcleo de Marte perdió temperatura. Las corrientes de convección se desaceleraron. El campo magnético se debilitó. Y finalmente todo se detuvo. Es como si el universo tuviera un tamaño mínimo para planetas habitables. Demasiado pequeño, y no puedes mantener el motor interno funcionando el tiempo suficiente. Tu campo magnético muere, tu atmósfera se evapora, tu agua desaparece, mueres. Pero hay algo más en la historia de Marte, algo que los científicos apenas están comenzando a comprender. No fue solo el tamaño lo que mató a Marte, fue también su ubicación. Marte está en el borde exterior de la zona habitable, más lejos del Sol que la Tierra. Recibe solo el 43% de la luz solar que nosotros recibimos. Incluso con una atmósfera densa, habría sido un mundo más frío que la Tierra. Habría necesitado un efecto invernadero fuerte para mantener temperaturas habitables. Y cuando perdió su campo magnético, cuando el viento solar comenzó a arrancar su atmósfera, perdió también ese efecto invernadero. Las temperaturas cayeron, el agua se congeló, y una vez que suficiente agua se congeló en los casquetes polares y bajo la superficie, el proceso se volvió irreversible. El planeta entró en un ciclo de retroalimentación de enfriamiento del cual nunca pudo escapar. Hay una palabra para esto en ciencia planetaria:
histeresis. Es cuando un sistema no puede regresar a su estado anterior simplemente revirtiendo la causa que lo cambió. Marte cruzó un umbral, un punto de no retorno. Incluso si mágicamente pudieras reactivar su núcleo mañana, incluso si pudieras restaurar su campo magnético, el planeta no volvería a ser habitable automáticamente. Necesitarías reconvertir miles de millones de toneladas de hielo en océanos, reconstruir la atmósfera, calentar el planeta. Es posible en teoría, pero requeriría una ingeniería planetaria de escala inimaginable. Y aquí está la parte más triste de la historia de Marte. Probablemente fue habitable exactamente cuando la vida estaba comenzando en la Tierra. Las condiciones en ambos planetas hace 4.000 millones de años eran notablemente similares. Agua líquida, atmósferas densas, temperaturas moderadas, la química prebiótica, las moléculas orgánicas complejas que eventualmente dan origen a la vida estaban presentes en ambos mundos. No hay razón para pensar que la vida no pudo haber comenzado en Marte, tal como comenzó en la Tierra. Pero la vida en la Tierra tuvo 4.000 millones de años para evolucionar. Pasó de moléculas simples a células, de células a organismos complejos, de organismos simples a inteligencia. La vida en Marte, si existió, tuvo tal vez unos pocos cientos de millones de años antes de que las condiciones se volvieran cada vez más hostiles. Tuvo tiempo suficiente. ¿Hubo vida marciana? ¿Existe todavía en algún refugio subterráneo donde el agua líquida aún persiste? No lo sabemos. Y esa incertidumbre es una de las preguntas más fundamentales de la ciencia moderna. Porque si la vida surgió independientemente en Marte, significaría que la vida no es un accidente único, que es una consecuencia natural de la química planetaria, que el universo probablemente está lleno de vida en todas partes donde las condiciones lo permitan. Pero si Marte siempre estuvo muerto, si la vida solo existe en la Tierra, entonces tenemos que confrontar la posibilidad de que somos extraordinariamente raros, que la vida requiere no solo agua y química orgánica, sino también una combinación específica de factores que casi nunca se alinean correctamente. Las misiones actuales en Marte están buscando respuestas. El rover Perseverance está recolectando muestras de rocas que podrían contener evidencia de vida antigua. Esas muestras eventualmente serán traídas a la Tierra para análisis detallado. Podríamos tener una respuesta en la próxima década, o podríamos no encontrar nada concluyente y seguir preguntándonos. Mientras tanto, Marte yace silencioso, un recordatorio perpetuo de que los planetas pueden morir, que los mundos habitables pueden transformarse en desiertos estériles, que la vida, donde quiera que surja, existe en un equilibrio precario mantenido por fuerzas profundas que escapan a nuestro control. El cadáver de Marte nos enseña una lección clara. No des por sentado el campo magnético que te protege. No asumas que tu atmósfera estará ahí para siempre. No creas que el agua que fluye por tu superficie es permanente, porque en el universo nada es permanente. Los mundos nacen, florecen brevemente y mueren, y nosotros somos lo suficientemente afortunados como para estar viviendo en uno durante su momento de máximo esplendor. Pero nuestra conversación sobre los secretos ocultos en el interior de los planetas no puede terminar con los mundos rocosos, porque más allá del cinturón de asteroides, más allá de la frontera invisible entre los planetas pequeños y los gigantes, existen mundos tan vastos, tan extraños, tan completamente diferentes de todo lo que hemos discutido, que desafían la imaginación. Mundos donde los océanos no son de agua, sino de hidrógeno metálico, donde la presión es tan extrema que los elementos se comportan de maneras imposibles, donde en el corazón mismo del planeta, en profundidades que harían que el núcleo de la Tierra parezca superficial, ocurre algo que los científicos no esperaban encontrar,
algo que contradice todo lo que pensábamos saber sobre cómo funcionan los planetas. Y el más grande de estos gigantes, el rey del sistema solar, guarda en su interior el secreto más perturbador de todos. El secreto que la NASA ocultó durante años porque no sabían cómo explicarlo. El secreto que mencioné al principio de este viaje y que ahora, finalmente, estamos listos para revelar. Cuando la sonda Juno llegó a Júpiter en julio de 2016, llevaba instrumentos diseñados para responder una pregunta simple: ¿qué hay en el centro del planeta más grande del sistema solar? Era una pregunta que llevábamos haciéndonos desde que Galileo apuntó su telescopio hacia ese punto brillante en el cielo nocturno hace más de 400 años. Los científicos tenían teorías, modelos matemáticos, predicciones basadas en décadas de observaciones y simulaciones por computadora. Todos estaban de acuerdo en una cosa: Júpiter debía tener un núcleo denso y compacto de elementos pesados, principalmente roca y hielo, con una masa de aproximadamente 10 a 15 veces la masa de la Tierra, comprimido en una esfera del tamaño de nuestro planeta. Los libros de texto lo mostraban así. Las conferencias lo enseñaban así. Era un hecho establecido. Pero Juno descubrió algo diferente, algo que hizo que los científicos pasaran meses en silencio, revisando los datos una y otra vez, pensando que debían haber cometido un error, porque lo que encontraron no tenía sentido. El núcleo de Júpiter no existe como pensábamos, o más precisamente, existe, pero está diluido, difuso, extendido a través de una región que ocupa casi la mitad del radio del planeta. Es como si el núcleo se estuviera disolviendo desde adentro, mezclándose con las capas superiores de hidrógeno metálico que lo rodean. Imagina que tienes un cubo de hielo en un vaso de agua. Esperas que el hielo permanezca sólido en el fondo hasta que eventualmente se derrita por completo. Pero en lugar de eso, el hielo comienza a difuminarse, a perder sus bordes, a transformarse en una región turbia donde ya no puedes distinguir dónde termina el hielo sólido y dónde comienza el agua líquida. Eso es lo que está pasando en el núcleo de Júpiter. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Qué fuerza es capaz de disolver el núcleo de un planeta? La respuesta oficial que la NASA ofreció después de meses de análisis fue cautelosa. Hablaron de procesos de erosión del núcleo, de mezcla convectiva, de modelos que necesitaban ser actualizados. Pero si escuchas a los científicos hablar en conferencias especializadas, lejos del escrutinio público, algunos admiten que están completamente desconcertados. Hay varias teorías y ninguna es completamente satisfactoria. La primera teoría sugiere que el núcleo de Júpiter comenzó siendo compacto, como esperábamos, pero hace miles de millones de años algo catastrófico ocurrió. Un impacto masivo. No un asteroide o cometa ordinario, sino otro planeta del tamaño de la Tierra o más grande que chocó frontalmente con Júpiter en los primeros días caóticos del sistema solar. Ese impacto habría liberado una cantidad inimaginable de energía, suficiente para fracturar el núcleo, para mezclarlo con las capas superiores, para crear corrientes masivas de material que aún hoy, 4.500 millones de años después, siguen revolviendo el interior del planeta. Es una teoría dramática, violenta, y tiene cierto apoyo observacional porque sabemos que el sistema solar primitivo fue un lugar extremadamente caótico. Planetas migrando, colisiones monumentales. La misma luna que orbita la Tierra probablemente se formó de un impacto gigantesco. ¿Por qué Júpiter sería diferente? Pero hay un problema. Un impacto lo suficientemente grande como para fracturar el núcleo de Júpiter habría dejado otras señales, asimetrías en la estructura interna, variaciones en el campo gravitacional que Juno habría detectado. Y aunque hay algunas asimetrías,
no son tan pronunciadas como esperaríamos de un evento tan catastrófico. La segunda teoría es aún más extraña. Sugiere que el núcleo de Júpiter está siendo erosionado por las mismas fuerzas que deberían protegerlo. El hidrógeno en las profundidades de Júpiter no se comporta como el gas que respiramos o el líquido que usamos como combustible. Bajo presiones de millones de atmósferas y temperaturas de decenas de miles de grados, el hidrógeno se transforma en algo completamente diferente, hidrógeno metálico. Los electrones se desprenden de los átomos. El material se vuelve conductor de electricidad como un metal. Fluye, se arremolina y genera el campo magnético más poderoso del sistema solar, 14 veces más fuerte que el de la Tierra. Pero ese hidrógeno metálico no es estable. Está constantemente convectando, moviéndose en corrientes masivas impulsadas por el calor que escapa del interior. Y esas corrientes, según algunos modelos, podrían estar literalmente comiendo el núcleo, arrancando material, disolviéndolo, transportándolo hacia arriba donde se mezcla con las capas superiores del planeta. Si esto es cierto, entonces Júpiter no tiene un núcleo estático, tiene un núcleo dinámico que está siendo constantemente erosionado y parcialmente reabastecido por material más pesado que se hunde desde arriba. Es un equilibrio dinámico, un núcleo que respira. Pero la tercera teoría es la más perturbadora de todas, y es la que algunos científicos susurran en conversaciones privadas, pero rara vez mencionan en publicaciones oficiales. ¿Y si Júpiter está digiriendo algo ahora mismo? Piensa en esto. Júpiter tiene más de 60 lunas. Algunas son del tamaño de planetas: Europa, Ganímedes, Calisto, Io. Pero hay docenas de lunas más pequeñas, irregulares, probablemente asteroides capturados por la gravedad del gigante. Y esas lunas no están en órbitas estables. Algunas están migrando lentamente hacia adentro. Eventualmente chocarán con Júpiter. De hecho, esto no es especulación. En 1994, toda la humanidad observó en vivo cómo el cometa Shoemaker-Levy 9 se fragmentó y colisionó con Júpiter en una serie de impactos espectaculares. Las cicatrices en la atmósfera joviana fueron visibles durante meses. Júpiter literalmente devoró un cometa ante nuestros ojos. ¿Qué pasó con ese material? ¿Se mezcló con la atmósfera y eventualmente se hundió hacia el interior? ¿Llegó al núcleo? ¿Está el núcleo de Júpiter siendo constantemente alimentado por material que cae desde arriba? Y aquí está la pregunta realmente inquietante. ¿Podría Júpiter haber devorado planetas enteros en el pasado? Los modelos del sistema solar primitivo sugieren que había muchos más planetas de los que vemos hoy. Embriones planetarios, mundos del tamaño de Marte o la Tierra, que se formaron en las regiones internas, pero fueron expulsados por interacciones gravitacionales con los gigantes. Algunos fueron arrojados al espacio interestelar, otros cayeron hacia el Sol. ¿Pero algunos cayeron en Júpiter? Si un planeta del tamaño de la Tierra cayera en Júpiter, se desintegraría en la atmósfera superior. Se vaporizaría, pero sus componentes más pesados, el hierro, el níquel, las rocas, eventualmente se hundirían, y se hundirían hacia el núcleo, donde se mezclarían con lo que ya está ahí. Es posible que el núcleo difuso de Júpiter no sea el resultado de erosión desde abajo, sino de contaminación desde arriba. Júpiter podría ser un cementerio planetario, un mundo construido literalmente de los restos de otros mundos. Esta idea es especulativa, por supuesto. No tenemos evidencia directa, pero explica algunas cosas que otras teorías no pueden. Explica por qué el núcleo es tan extendido y tan heterogéneo. Explica por qué contiene más elementos pesados de lo esperado en algunas regiones.
y explica por qué Júpiter tiene el campo magnético más fuerte del sistema solar. Porque ese campo no es generado solo por el hidrógeno metálico, es generado por la interacción entre el hidrógeno metálico y un núcleo complejo en constante cambio, que aún está digiriendo planetas que cayeron hace miles de millones de años. Pero hay algo más que Juno descubrió, algo que casi se perdió en todo el drama del núcleo difuso, la Gran Mancha Roja, esa tormenta gigantesca que ha estado rugiendo en Júpiter durante al menos 400 años, tal vez mucho más. Es mucho más profunda de lo que pensábamos. No es solo una tormenta superficial en las capas superiores de la atmósfera. Se extiende hacia abajo, penetrando cientos de kilómetros, tocando casi las regiones donde el hidrógeno comienza a transformarse en metal. Es como si la tormenta tuviera raíces, como si estuviera conectada de alguna manera a lo que está pasando en el interior profundo del planeta. Y no es la única. Júpiter tiene varias otras grandes tormentas, óvalos blancos, sistemas de vórtices complejos que parecen estar anclados a estructuras internas. ¿Qué significa esto? ¿Están las tormentas en la superficie de Júpiter conectadas a corrientes profundas en el hidrógeno metálico? ¿Es todo el planeta un sistema interconectado donde lo que pasa en el núcleo afecta lo que pasa en la atmósfera visible? Parece que sí. Júpiter no es solo un gigante de gas con un núcleo inerte en el centro. Es una máquina dinámica donde cada capa interactúa con las demás, donde el núcleo se disuelve, donde el hidrógeno metálico fluye, donde las tormentas se extienden miles de kilómetros hacia abajo. Es un planeta vivo en el sentido más literal de la palabra. Y Júpiter no está solo en su rareza. Los otros gigantes gaseosos, Saturno, Urano, Neptuno, cada uno tiene sus propios misterios enterrados en profundidades inaccesibles. Pero hay algo que estos gigantes comparten, algo que suena imposible pero que está ocurriendo en este preciso momento en sus interiores. En las profundidades de estos mundos, bajo presiones que aplastarían montañas en polvo fino, hay un fenómeno que desafía la imaginación. No es solo roca, no es solo metal, es algo mucho más valioso, algo que en la Tierra consideramos el epítome del lujo y la rareza. En el interior de los gigantes de hielo, en Urano y Neptuno, y posiblemente incluso en Saturno, está lloviendo diamantes. Miles de millones de toneladas de diamantes, algunos del tamaño de montañas, cayendo lentamente a través de océanos de carbono líquido hacia núcleos que ningún humano verá jamás. Y ese es el siguiente secreto que necesitamos explorar, porque los gigantes de hielo no son como Júpiter. Son mundos de agua, metano y amoníaco, comprimidos hasta el punto de lo imposible. Y en sus profundidades oscuras, la química del universo crea tesoros que hacen que todas las riquezas de la Tierra parezcan insignificantes. Saturno es el planeta más fotogénico del sistema solar. Esos anillos majestuosos, esa apariencia serena de color dorado pálido, es la imagen que todo el mundo asocia con la belleza cósmica, pero bajo esa fachada elegante se esconde algo profundamente extraño, algo que los científicos descubrieron hace apenas unos años y que cambió completamente nuestra comprensión de cómo funcionan los gigantes gaseosos. Saturno tiene un secreto gemelo al de Júpiter. Su núcleo tampoco es lo que esperábamos. La misión Cassini, que orbitó Saturno durante 13 años antes de sumergirse deliberadamente en su atmósfera en 2017, nos dio datos que no cuadraban con los modelos tradicionales. Al igual que Júpiter, el núcleo de Saturno resultó ser difuso, extendido, una región borrosa donde los límites entre el núcleo de roca y hielo y el hidrógeno metálico que lo rodea se desvanecen gradualmente. Pero aquí está lo fascinante. Saturno es diferente a Júpiter en formas fundamentales.
Y esas diferencias nos dicen algo importante sobre cómo evolucionan los planetas gigantes. Saturno es menos masivo que Júpiter. Tiene aproximadamente un 30% de la masa de su hermano mayor. Eso significa que la presión en su interior es menor. El hidrógeno no se comprime tan intensamente, y eso tiene consecuencias extrañas. En Júpiter, la transición de hidrógeno gaseoso a hidrógeno metálico es relativamente abrupta. Hay una frontera definida, aunque no perfectamente nítida, donde el material cambia sus propiedades. Pero en Saturno, esa transición es mucho más gradual. Es como descender en el océano terrestre, donde la presión aumenta suavemente en lugar de cambiar de repente. Y esa transición gradual crea algo inesperado: capas estables, regiones donde el material no convecta tan vigorosamente como en Júpiter, zonas de relativa calma en medio del caos. ¿Por qué importa esto? Porque significa que Saturno está estratificado de maneras que Júpiter no lo está. Tiene capas dentro de capas, como una cebolla gigante del tamaño de 95 tierras, y en esas capas pueden quedar atrapados secretos del pasado del planeta. Cassini detectó algo más que sorprendió a todos. Saturno está perdiendo masa. Sus anillos están cayendo literalmente hacia el planeta en forma de lluvia. No es una metáfora poética, es física real. Los anillos de Saturno, esas estructuras icónicas compuestas principalmente de hielo de agua mezclado con polvo, están siendo constantemente bombardeados por micrometeoritos y radiación. Ese bombardeo carga eléctricamente las partículas de hielo, y una vez cargadas, el campo magnético de Saturno las atrae hacia el planeta, siguiendo las líneas de campo hacia los polos. Allí se vaporizan en la atmósfera superior, creando una lluvia constante de agua que Cassini pudo medir. Los científicos calculan que Saturno está perdiendo aproximadamente 2.000 kilogramos de material de los anillos cada segundo, 2 toneladas por segundo. A ese ritmo, los anillos desaparecerán en aproximadamente 100 millones de años. Puede parecer mucho tiempo, pero en términos astronómicos es un parpadeo. Los dinosaurios dominaron la Tierra durante más tiempo que eso. Los anillos de Saturno, esa característica que lo define, son temporales, efímeros. Y aquí está lo verdaderamente inquietante. Los anillos son jóvenes, mucho más jóvenes que el planeta mismo. Por décadas asumimos que los anillos se formaron al mismo tiempo que Saturno, hace 4.500 millones de años. Pero los datos de Cassini mostraron que los anillos son sorprendentemente brillantes y limpios. Contienen muy poco polvo oscuro del espacio interestelar que debería haberse acumulado durante miles de millones de años. Los análisis sugieren que los anillos tienen entre 10 y 100 millones de años. Son más jóvenes que muchos dinosaurios. ¿Cómo puede ser eso? ¿De dónde vinieron los anillos si no estaban ahí desde el principio? La teoría más aceptada es devastadora. Los anillos son los restos de una luna que se acercó demasiado a Saturno y fue destrozada por fuerzas de marea. O tal vez 2 lunas que colisionaron entre sí en una órbita cercana al planeta. El impacto las habría fragmentado en miles de millones de piezas que gradualmente se distribuyeron en el plano ecuatorial, formando los anillos que vemos hoy. Imagina eso. Los anillos que consideramos la característica más hermosa del sistema solar son en realidad un cementerio. Los fragmentos de un mundo destruido orbitando para siempre al planeta que lo mató. Y ese mundo asesinado está cayendo lentamente de regreso a Saturno, siendo reabsorbido, devorado átomo por átomo. En 100 millones de años no quedará nada excepto un recuerdo en los registros científicos de una civilización que tuvo la suerte de existir en el momento preciso para verlos. Pero los anillos no son el único misterio de Saturno. Hay algo más.
algo que detectó Cassini en sus últimas órbitas antes de sumergirse en la atmósfera del planeta. Saturno suena. Literalmente emite ondas electromagnéticas que, si las convirtiéramos en sonido audible, sonarían como chirridos y silbidos extraños. Son generadas por interacciones entre el campo magnético del planeta y las partículas cargadas en su magnetosfera. Pero hay patrones en esos sonidos, ritmos, como si el planeta estuviera tratando de comunicar algo. Por supuesto, no lo está. Es solo física. Ondas de plasma oscilando a frecuencias específicas determinadas por la densidad del campo magnético y las características del entorno. Pero escuchar esas grabaciones, esos chirridos alienígenas emanando de un mundo a 1.400 millones de kilómetros de distancia, te hace sentir algo primordial. Un reconocimiento de que estamos escuchando los latidos de una entidad planetaria más allá de nuestra comprensión completa. Y luego está el hexágono. En el polo norte de Saturno hay una tormenta con forma de hexágono perfecto, 6 lados, ángulos casi exactos. Se extiende 30.000 kilómetros de lado a lado, más grande que 2 tierras juntas, y ha estado ahí durante al menos 40 años, probablemente mucho más. ¿Cómo puede una tormenta mantener una forma geométrica perfecta? En la Tierra, las tormentas son circulares u ovaladas. Siguen las leyes de la dinámica de fluidos, pero en Saturno, bajo condiciones de flujo extremadamente rápido y fuerzas de Coriolis masivas, las ecuaciones producen soluciones que permiten vórtices poligonales. Se puede replicar en laboratorio. Pon líquido en un tanque giratorio, ajusta las velocidades de rotación correctamente y aparecen patrones hexagonales. Es física real. Pero verlo a escala planetaria, estable durante décadas, es profundamente extraño. El hexágono es una ventana a la atmósfera profunda de Saturno. Se extiende hacia abajo al menos 70 kilómetros, y dentro de ese hexágono hay otra tormenta, circular esta vez, en el centro exacto del polo. Es como un ojo dentro de una forma geométrica. Orden dentro del caos dentro del orden. ¿Qué está pasando en las profundidades de Saturno que crea esta estructura? Nadie lo sabe con certeza, pero los modelos sugieren que está conectado a corrientes profundas en las capas de hidrógeno molecular y metálico. El hexágono podría ser la expresión superficial de algo mucho más grande, ocurriendo a miles de kilómetros bajo las nubes visibles. Cassini también confirmó algo que sospechábamos, pero no podíamos probar. Saturno tiene tormentas masivas que estallan periódicamente. Cada aproximadamente 30 años terrestres, una vez por año saturniano, una perturbación gigantesca emerge de las profundidades y envuelve gran parte del hemisferio norte. Estas grandes manchas blancas son similares a la gran mancha roja de Júpiter, pero no duran tanto. Aparecen, causan estragos durante meses y luego se disipan. Son tan masivas que pueden detectarse desde la Tierra con telescopios modestos. Y cuando aparecen, cambian temporalmente la temperatura y composición química de la atmósfera en regiones del tamaño de nuestro planeta. ¿Qué las desencadena? La teoría predominante es que están relacionadas con la posición orbital de Saturno. Cuando el hemisferio norte recibe más luz solar durante el verano saturniano, calienta las capas superiores de la atmósfera. Ese calentamiento desestabiliza las corrientes convectivas profundas y eventualmente algo se rompe. Una columna gigantesca de gas caliente y humedad erupciona desde las profundidades, atravesando capas de nubes, liberando energía equivalente a millones de bombas nucleares. Es como un geyser planetario, pero en lugar de agua, es amoníaco y agua mezclados con hidrocarburos complejos, disparados hacia el espacio a velocidades supersónicas. Y aquí está algo que pocos saben.
Saturno irradia más calor del que recibe del Sol. Aproximadamente el doble. Esto significa que tiene una fuente de calor interna, pero a diferencia de Júpiter, que aún está contrayéndose lentamente y liberando calor gravitacional de su formación, Saturno es demasiado pequeño para que ese proceso por sí solo explique el calor extra. Entonces, ¿de dónde viene? La respuesta es extraña y hermosa. El helio se está separando del hidrógeno en las profundidades de Saturno. Bajo las presiones y temperaturas específicas del interior de Saturno, el helio ya no se mezcla completamente con el hidrógeno. Comienza a condensarse en gotas, literalmente lluvia de helio. Esas gotas caen hacia el centro del planeta, liberando energía gravitacional a medida que descienden. Es como tener gotas del tamaño de ciudades cayendo miles de kilómetros, calentando el interior a medida que se hunden. Este proceso, llamado diferenciación de helio, es único de Saturno. Júpiter es demasiado masivo y caliente para que ocurra. Los gigantes de hielo son demasiado pequeños. Solo Saturno está en el punto exacto donde la física permite que el helio se separe del hidrógeno. Y eventualmente, en miles de millones de años, todo el helio habrá caído hacia el núcleo. Saturno dejará de brillar tan intensamente. Se enfriará, se volverá más oscuro. Los anillos habrán desaparecido hace mucho tiempo. Las tormentas se calmarán. Y lo que quedará será un gigante frío y silencioso, apenas reconocible como el mundo magnífico que vemos hoy. Pero aún no hemos llegado al final de los misterios de los gigantes, porque más allá de Saturno, en las regiones frías y oscuras del sistema solar exterior, hay dos mundos que desafían categorización. No son gigantes gaseosos como Júpiter y Saturno. Son algo diferente, algo más extraño. Mundos hechos principalmente de agua, pero un tipo de agua que nunca has experimentado. Agua bajo presiones tan extremas que se solidifica en formas cristalinas exóticas que no existen en la Tierra. Agua que coexiste con metano, amoníaco y compuestos orgánicos complejos en capas concéntricas de química imposible. Y en lo más profundo de estos mundos azules, donde la presión alcanza millones de atmósferas y la temperatura rivaliza con la superficie del Sol, el carbono del metano se comprime hasta formar algo que hace que todas las joyas de la Tierra parezcan insignificantes. Algo que está cayendo en este preciso momento a través de océanos oscuros hacia núcleos que ningún humano verá jamás. Urano y Neptuno, los gigantes olvidados, los mundos de hielo donde llueven tesoros inimaginables. Hay algo profundamente inquietante en los planetas más lejanos del sistema solar. No solo por su distancia, tan remotos que la luz del Sol tarda horas en alcanzarlos. No solo por su frialdad, con temperaturas superficiales que rozan los 200 grados bajo cero. Es algo más fundamental, es que apenas los conocemos. Urano y Neptuno han sido visitados una sola vez, una vez en toda la historia de la exploración espacial. La Voyager 2 pasó junto a Urano en 1986 y junto a Neptuno en 1989. Encuentros fugaces, instantáneas rápidas de mundos que aún guardan secretos que ni siquiera hemos empezado a descubrir. Y sin embargo, lo poco que sabemos es suficiente para dejarnos asombrados. Estos planetas no son como Júpiter y Saturno. No son gigantes de gas dominados por hidrógeno y helio. Son gigantes de hielo. Aunque ese nombre es engañoso, porque el hielo que los compone no es como el hielo de tu congelador. Es algo completamente diferente. Imagina agua, metano y amoníaco, comprimidos bajo presiones de millones de atmósferas. Bajo esas condiciones extremas, estos materiales no se comportan como sólidos ni como líquidos en el sentido que conocemos.
se convierten en fluidos superiónicos, un estado exótico de la materia donde los átomos de oxígeno forman una red cristalina sólida. Pero los átomos de hidrógeno fluyen libremente a través de esa red como un líquido. Es hielo que es sólido y líquido al mismo tiempo. Es un material que solo puede existir bajo condiciones que aplastarían cualquier cosa que intentara tocarlo. Y este hielo superiónicos compone la mayor parte del interior de Urano y Neptuno. Miles de kilómetros de espesor, océanos de agua que nunca se mueven como océanos normales, mares congelados que fluyen. Es un concepto que rompe nuestra intuición sobre cómo funciona la materia. Pero hay algo aún más extraordinario ocurriendo en esas profundidades. En 2017, científicos de la Universidad de Stanford recrearon las condiciones del interior de Urano y Neptuno en un laboratorio usando láseres extremadamente poderosos. Tomaron poliestireno, un material rico en carbono e hidrógeno similar al metano que abunda en estos planetas, y lo sometieron a presiones de millones de atmósferas durante fracciones de segundo. ¿Qué observaron? Diamantes. Diamantes formándose instantáneamente bajo la presión extrema. No diamantes pequeños, nanodiamantes del tamaño de algunas moléculas que comenzaban a crecer, a agregarse. Y los cálculos mostraban que si esas condiciones se mantuvieran durante años, en lugar de nanosegundos, los diamantes crecerían. Mucho. Esto significa que en el interior de Urano y Neptuno, en este preciso momento, está lloviendo diamantes. Piensa en eso. El metano en las capas superiores de estos planetas es destrozado por la presión y el calor a medida que te adentras más profundo. Los átomos de carbono se separan del hidrógeno y bajo la presión inmensa, esos átomos de carbono se reorganizan en la estructura cristalina más densa posible, diamante. Esos diamantes, inicialmente pequeños, comienzan a hundirse. Son más densos que el material que los rodea. Caen a través de océanos de agua y metano comprimidos, y a medida que caen, más carbono se adhiere a ellos. Crecen. Se convierten en piedras del tamaño de guijarros, luego del tamaño de rocas, luego del tamaño de edificios. Algunos modelos sugieren que podrían crecer hasta tener kilómetros de diámetro antes de finalmente llegar al núcleo del planeta, donde se acumulan en una capa de diamantes comprimidos que rodea el centro rocoso. Una capa de diamantes, del grosor de la corteza terrestre, rodeando los núcleos de Urano y Neptuno. Si pudieras extraer solo una fracción de esos diamantes, tendrías más riqueza que toda la economía humana combinada. Pero por supuesto, nunca podrás. Están atrapados bajo miles de kilómetros de materiales exóticos a presiones que ninguna tecnología concebible podría soportar. Son tesoros eternamente inaccesibles, riquezas que existen pero que nunca podrán ser tocadas. Es casi como una broma cósmica. El universo creando las gemas más valiosas imaginables en los lugares más imposibles de alcanzar. Pero los diamantes no son el único misterio de estos mundos azules. Urano es el planeta más extraño del sistema solar por una razón muy específica. Está volcado de costado. Su eje de rotación está inclinado 98 grados con respecto a su órbita. Esto significa que Urano rueda alrededor del Sol como una bola en lugar de girar como un trompo. Las consecuencias son bizarras. Cada polo experimenta 42 años de luz solar continua, seguidos de 42 años de oscuridad total. Las estaciones no son como en ningún otro planeta. No son causadas principalmente por la inclinación axial, afectando cuánta luz recibe cada hemisferio, sino por qué hemisferio está apuntando directamente hacia el Sol. ¿Qué causó esta inclinación extrema? La teoría más aceptada es un impacto catastrófico en la historia temprana del sistema solar,
Un objeto masivo, tal vez del tamaño de la Tierra, chocó contra Urano con tal violencia que volcó todo el planeta. Ese impacto habría sido uno de los eventos más destructivos en la historia del sistema solar. La energía liberada habría derretido gran parte del planeta, habría expulsado material al espacio, posiblemente formando algunas de las lunas de Urano, y habría dejado al planeta tambaleándose, girando de lado para siempre. Pero aquí está lo extraño. A pesar de ese impacto masivo, el campo magnético de Urano no está alineado con su eje de rotación. Está inclinado casi 60 grados. Es como si el campo magnético no supiera que el planeta fue volcado, o como si se hubiera reorganizado después del impacto de una manera que no comprendemos. El campo magnético de Neptuno tiene el mismo problema. También está desalineado con el eje de rotación, inclinado 47 grados. Pero Neptuno no está volcado. Su inclinación es normal, solo unos 30 grados. Entonces, no puede ser solo el impacto. Hay algo fundamentalmente diferente en cómo se generan los campos magnéticos en los gigantes de hielo comparado con los gigantes de gas. La explicación más probable es que los campos magnéticos de Urano y Neptuno no se generan en el núcleo profundo como en la Tierra o Júpiter, se generan en las capas de hielo superiónicos. Ese material exótico conduce electricidad, fluye y puede generar campos magnéticos a través de procesos que aún no comprendemos completamente. Esto significa que sus campos magnéticos son más caóticos, más variables, más impredecibles que los de otros planetas. Y eso tiene implicaciones para cualquier luna o anillo alrededor de estos mundos. El entorno magnético es un caos de partículas cargadas siendo aceleradas y desviadas en direcciones impredecibles. Neptuno tiene otra característica que lo hace único. Es el planeta más ventoso del sistema solar. Los vientos en su atmósfera superior alcanzan velocidades de 2000 kilómetros por hora. 2000. Eso es supersónico, más rápido que la velocidad del sonido en la atmósfera de Neptuno. ¿De dónde viene esa energía? Neptuno está tan lejos del Sol que recibe solo el 0.1% de la luz solar que llega a la Tierra. No debería haber suficiente energía para impulsar tormentas tan violentas. Y sin embargo, ahí están. La respuesta es que Neptuno, como Júpiter y Saturno, irradia más calor del que recibe del Sol. Aproximadamente 2.6 veces más. Tiene una fuente de calor interna que aún no comprendemos completamente. Podría ser calor residual de su formación que aún se está escapando. Podría ser lluvia de diamantes liberando energía gravitacional a medida que caen. Podría ser algún proceso químico exotérmico que ocurre en sus profundidades. Nadie lo sabe con certeza. Pero ese calor interno impulsa la atmósfera de Neptuno. Crea corrientes ascendentes, genera tormentas. Una de esas tormentas, la Gran Mancha Oscura, fue observada por la Voyager 2 en 1989. Era del tamaño de la Tierra. Una tormenta anticiclónica masiva similar a la Gran Mancha Roja de Júpiter. Pero cuando el telescopio espacial Hubble miró a Neptuno unos años después, la Gran Mancha Oscura había desaparecido. Simplemente se disipó. Esto es muy diferente de Júpiter, donde la Gran Mancha Roja ha persistido durante siglos. Las tormentas en Neptuno son efímeras. Aparecen, causan caos durante unos años y luego se desvanecen como si nunca hubieran existido. Es como si Neptuno estuviera constantemente experimentando con diferentes configuraciones atmosféricas, probando patrones, creando orden temporal del caos subyacente. Y luego están las lunas, específicamente Tritón. Tritón es la luna más grande de Neptuno y es completamente anómala. Orbita en dirección retrógrada, opuesta a la rotación del planeta. Ninguna luna grande formada junto a su planeta
orbita de esta manera. La única explicación es que Tritón fue capturado. Alguna vez fue un objeto del cinturón de Kuiper, similar a Plutón, orbitando independientemente alrededor del Sol. Pero hace miles de millones de años se acercó demasiado a Neptuno. La gravedad del gigante lo atrapó, y en el proceso de circularizar su órbita, Tritón probablemente destruyó el sistema de lunas original de Neptuno. La captura de Tritón habría sido caótica. Habría perturbado cualquier luna existente, enviándolas a órbitas inestables donde eventualmente chocaron entre sí o cayeron en Neptuno. Los anillos débiles que Neptuno tiene hoy podrían ser los restos de esas lunas destruidas. Y Tritón mismo está condenado. Está en una órbita que lentamente se degrada debido a las fuerzas de marea. En unos 100 millones de años, cruzará el límite de Roche de Neptuno, el punto donde las fuerzas de marea son más fuertes que la gravedad que mantiene unida a la Luna. Y cuando eso pase, Tritón será destrozado. Se fragmentará en miles de millones de piezas que formarán un sistema de anillos espectacular alrededor de Neptuno. Anillos que rivalizarán o superarán a los de Saturno por un tiempo. Eventualmente, esos anillos también caerán hacia el planeta, siendo reabsorbidos. Es el ciclo de vida de los mundos: formación, existencia, destrucción, y todo lo que queda son datos en instrumentos científicos y imágenes en archivos digitales. Pero hay algo más que necesitas saber sobre estos gigantes lejanos, algo que conecta todo lo que hemos discutido hasta ahora, desde Mercurio hasta Neptuno, desde los pequeños mundos rocosos hasta los gigantes masivos. Cada planeta que hemos explorado nos ha mostrado algo sobre el ciclo de vida planetario. Mercurio nos muestra un mundo despojado hasta su núcleo. Venus nos muestra lo que pasa cuando un planeta pierde su equilibrio. Marte nos muestra la muerte por enfriamiento. La Tierra nos muestra vida en su apogeo. Júpiter nos muestra un gigante activo que devora mundos. Saturno nos muestra la elegancia temporal de estructuras condenadas. Y Urano y Neptuno nos muestran los límites extremos de la química planetaria. Juntos, todos estos mundos forman un patrón, una historia, una narrativa sobre cómo nacen, viven y mueren los planetas. Y si comprendemos esa narrativa, si podemos leer las señales correctamente, tal vez podamos predecir qué le espera a nuestro propio mundo en el futuro distante. Tal vez podamos entender nuestro lugar en este sistema solar que llamamos hogar. Y tal vez, solo tal vez, podamos apreciar lo extraordinariamente afortunados que somos de existir en este momento preciso, cuando la Tierra aún vive, cuando su núcleo aún late, cuando todavía tenemos océanos que fluyen y un cielo que protege. Porque todos los planetas eventualmente mueren. Y la pregunta no es si la Tierra morirá, sino cuándo y cómo, y si habrá alguien ahí para presenciarlo. Hemos descendido a las profundidades de 8 mundos, 8 planetas, cada uno con su propio secreto, enterrado en lugares donde ningún humano podrá ir jamás. Y ahora, al final de este viaje, necesitamos hacer una pregunta fundamental. ¿Qué nos dicen todos estos secretos cuando los vemos juntos? ¿Hay un patrón? ¿Una verdad más grande escondida en los datos? La respuesta es sí. Y esa verdad es tanto hermosa como aterradora. Todos los planetas son máquinas térmicas, motores gigantescos que convierten calor en movimiento en campos magnéticos en protección, y todos esos motores eventualmente se detienen. Es termodinámica básica. El segundo principio: la entropía siempre aumenta. El calor siempre fluye de lo caliente a lo frío. Y cuando ya no queda diferencia de temperatura, cuando todo alcanza el equilibrio, el movimiento cesa. El motor muere. Pero la velocidad a la que esto ocurre
depende de factores específicos, y esos factores determinan no solo cuánto tiempo vive un planeta, sino qué tipo de vida puede tener y qué tipo de muerte enfrentará. El tamaño importa. Los planetas más grandes retienen calor más eficientemente, tienen más masa, más energía gravitacional convertida en calor durante su formación, más elementos radiactivos generando energía en sus profundidades. Júpiter y Saturno aún brillan con calor interno miles de millones de años después de su nacimiento. La Tierra mantiene un núcleo fundido activo, pero Marte, pequeño Marte, se enfrió demasiado rápido. Su motor se detuvo cuando apenas había comenzado. La composición importa. Los planetas rocosos como la Tierra dependen de la convección en mantles de silicatos y núcleos metálicos. Los gigantes gaseosos tienen hidrógeno metálico que genera campos magnéticos masivos. Los gigantes de hielo tienen fluidos superiónicos que crean campos caóticos. Cada tipo de planeta tiene su propia forma de convertir calor en protección magnética, y cada uno eventualmente falla de maneras diferentes. La ubicación importa. Estar demasiado cerca del Sol, como Mercurio, significa una erosión constante por radiación. Estar demasiado lejos, como los gigantes de hielo, significa que la energía solar no puede complementar el calor interno. Y estar en el punto exacto, como la Tierra, crea una ventana temporal donde la vida es posible. Pero esa ventana no dura para siempre. Y aquí está la verdad que conecta todo. Los planetas no son estáticos. Son sistemas dinámicos en constante evolución. Están naciendo, madurando, envejeciendo y muriendo en este preciso momento. Simplemente lo hacen en escalas de tiempo tan vastas que para nosotros parecen inmutables. Mercurio está siendo lentamente evaporado por el Sol. Venus ya cruzó el punto de no retorno hacia un infierno permanente. Marte es un cadáver que muestra cómo mueren los mundos pequeños. La Tierra está en su apogeo, pero su núcleo se está enfriando imperceptiblemente. Júpiter está digiriendo planetas que cayeron hace eones. Saturno está perdiendo sus anillos y diferenciando su helio. Urano y Neptuno están fabricando diamantes en océanos oscuros mientras sus campos magnéticos danzan caóticamente. Todos están cambiando, todos están evolucionando, todos están moviéndose inexorablemente hacia algún estado final. Y esto nos lleva a la pregunta más importante de todas. ¿Qué significa esto para nosotros? Significa que no podemos dar por sentado el mundo en el que vivimos. La Tierra no es eterna. El campo magnético que nos protege no es permanente. El núcleo que genera ese campo está perdiendo calor, grado por grado, siglo tras siglo. Algún día se detendrá. Los científicos estiman que el núcleo de la Tierra seguirá activo otros 1000 a 3000 millones de años. Parece mucho tiempo, y lo es, en términos humanos, pero en términos cósmicos es apenas un suspiro, y cuando llegue ese momento, la Tierra comenzará su transformación en otro Marte, otro Venus, otro mundo muerto, orbitando una estrella indiferente. Pero aquí está lo extraordinario. Estamos vivos ahora. Existimos en este momento preciso de la historia cósmica cuando nuestro planeta aún funciona, cuando los océanos aún fluyen, cuando el aire aún circula, cuando el núcleo aún late bajo nuestros pies como un corazón gigantesco de hierro fundido. Y no solo existimos, somos conscientes. Podemos estudiar estos procesos, podemos enviar sondas a otros mundos y descubrir sus secretos. Podemos mirar hacia atrás en el tiempo a través de los registros geológicos y ver cómo evolucionan los planetas. Podemos mirar hacia adelante y predecir lo que viene. Somos, hasta donde sabemos, las únicas entidades en el sistema solar capaces de comprender el sistema solar.
las únicas mentes que pueden apreciar la belleza y el terror de los motores planetarios, las únicas que pueden sentir asombro ante océanos de diamantes que nunca veremos y núcleos difusos que nunca tocaremos. Y eso nos da una responsabilidad, no solo hacia nosotros mismos, sino hacia el conocimiento mismo. Porque estos secretos que hemos descubierto en el interior de los planetas no siempre estarán disponibles para ser descubiertos. Los anillos de Saturno desaparecerán en unos pocos millones de años. Cualquier civilización que surja después de eso nunca los verá. Nunca sabrá que existieron a menos que encuentren nuestros registros. Marte eventualmente será completamente despojado de su atmósfera residual. Las marcas de los antiguos océanos se erosionarán hasta desaparecer. La evidencia de su pasado habitable se perderá. El universo está constantemente borrando su propia historia. Las estructuras que vemos hoy son temporales. Los fenómenos que estudiamos son efímeros. Y nosotros, con nuestros telescopios y sondas y detectores, somos escribas cósmicos documentando un momento específico en la evolución del sistema solar. Un momento que nunca volverá a ser exactamente así. Entonces, ¿cuál es la verdad final? ¿Cuál es el patrón oculto que conecta a todos estos mundos? Es este. Los planetas son cápsulas del tiempo. Cada uno guarda información sobre el pasado del sistema solar en sus estructuras internas. El núcleo de Mercurio nos habla de colisiones violentas en la era primordial. El interior muerto de Venus nos advierte sobre efectos invernaderos descontrolados. El núcleo enfriado de Marte nos muestra las consecuencias de ser demasiado pequeño. El núcleo activo de la Tierra nos recuerda lo afortunados que somos. El núcleo difuso de Júpiter preserva evidencia de planetas devorados hace eones. Las capas estratificadas de Saturno guardan secretos de diferenciación química que aún estamos descifrando. Los océanos de diamantes en Urano y Neptuno demuestran que la naturaleza crea maravillas en los lugares más improbables. Cada planeta es un experimento natural, un laboratorio donde las leyes de la física se despliegan bajo condiciones que nunca podremos replicar completamente en la Tierra. Y cada descubrimiento que hacemos sobre estos mundos nos enseña algo no solo sobre ellos, sino sobre cómo funciona el universo en general. Aprendemos sobre formación planetaria, sobre evolución química, sobre campos magnéticos y atmósferas y núcleos, que al aprender sobre otros mundos, aprendemos sobre el nuestro. Vemos la Tierra no como algo único y separado, sino como parte de un continuo, un punto en el espectro de posibilidades planetarias. Y cuando entendemos ese continuo, cuando vemos dónde encajamos en él, desarrollamos una perspectiva que cambia todo. Ya no somos habitantes de un mundo aislado. Somos residentes temporales de una máquina planetaria específica en una etapa específica de su ciclo de vida. Y esa máquina, ese motor de hierro fundido y roca convectiva bajo nuestros pies, es lo único que nos separa del vacío hostil del espacio. Es nuestro escudo, nuestro protector, nuestro hogar. Algún día dejará de funcionar. Algún día la Tierra se unirá a Marte y Venus en el panteón de mundos muertos. Pero ese día no es hoy. Hoy el núcleo aún gira. El campo magnético aún nos protege. Los océanos aún fluyen bajo cielos azules. Y mientras tengamos estos regalos, mientras el motor aún funcione, tenemos la oportunidad no solo de sobrevivir, sino de prosperar, de explorar, de descubrir, de comprender. Tenemos la oportunidad de ser testigos de los secretos ocultos en el interior de los planetas, de maravillarnos ante océanos de diamantes que nunca tocaremos, de asombrarnos con núcleos difusos que desafían nuestras teorías,
de apreciar la complejidad y belleza de las máquinas planetarias que llamamos mundos. Y tal vez, solo tal vez, tenemos la oportunidad de asegurarnos de que cuando nuestro planeta eventualmente muera, cuando su núcleo finalmente se enfríe y su campo magnético se desvanezca, no seremos solo otra especie extinta en un mundo muerto, sino una civilización que aprendió a viajar entre estrellas, que llevó el conocimiento de la Tierra a otros sistemas, que preservó no solo nuestra historia, sino la historia de todo el sistema solar. Los planetas guardan secretos en sus profundidades, secretos de nacimiento y muerte, de creación y destrucción, de belleza temporal y cambio eterno. Y nosotros, contra todas las probabilidades cósmicas, estamos aquí para descubrirlos, para entenderlos, para apreciarlos. Esa es la verdad final. Esa es el patrón oculto, que en un universo de máquinas planetarias que nacen y mueren sin testigos, nosotros somos los afortunados, los que llegamos en el momento exacto, los que pudimos mirar hacia abajo, hacia las profundidades inaccesibles y vislumbrar los secretos que se esconden allí. Y ahora que los conoces, ahora que has descendido conmigo a través de núcleos difusos y océanos de diamantes, a través de hierro fundido y hielos superiónicos, espero que nunca vuelvas a mirar el cielo nocturno de la misma manera. Porque cada punto de luz ahí arriba es un mundo con su propia historia, su propio secreto, su propio ciclo de vida. Y el punto bajo tus pies, este mundo que llamamos hogar, es el más extraordinario de todos. Porque aquí, en este momento preciso de la historia cósmica, el motor aún funciona, el corazón aún late, y nosotros estamos vivos para sentirlo. Descansa ahora, cierra los ojos, y mientras te deslizas hacia el sueño, imagina ese núcleo de hierro girando miles de kilómetros bajo tu cuerpo, generando el campo invisible que te mantiene a salvo, conectándote con fuerzas que han estado en movimiento desde antes de que existiera la vida en este planeta. Eres parte de una máquina planetaria, un componente consciente de algo mucho más grande que tú mismo. Y esa máquina, contra todas las probabilidades termodinámicas, todavía está funcionando. Por ahora. Buenas noches, viajero cósmico, y que sueñes con los secretos ocultos en las profundidades de mundos que nunca visitarás, pero que ahora, de alguna manera, conoces un poco mejor.